Hola a todos, en esta ocasión resolveremos los problemas de geometría de este examen de Ciencias 2022 en la parte de geometría. El primer problema nos dice que tenemos un triángulo UNP con varias características que nos van mencionando en el enunciado. Es un problema en el que nos dan todos al inicio textualmente, así que vamos a tener que representar. Vamos a hacerlo en el orden en el que nos van dando los datos. Nos dicen un triángulo UNP. En NP, en este lado, se ubica el punto L, en LP se ubica A y en UP se ubica S. Ubicamos entonces los puntos tal como nos lo indican. Luego nos dicen que hay ángulos, ¿no? LUA es lo mismo que SLA, miden lo mismo y esa medida es 30. También la colocamos. Luego nos dan medidas de ángulos individuales, NUL y AUP valen 20 y 10, ahí está. Y finalmente ULS va a medir 70 grados. Debemos obtener la medida del ángulo UAS, le llamaremos X. Bien, entonces como tenemos bastantes datos, lo que podemos hacer inicialmente es buscar otras medidas, ¿sí? De forma directa aplicando propiedades básicas. En ULS, como ya teníamos 40 y 70, el ángulo en S será 70. Si ya tenemos 40 y 100, entonces en el ángulo P va 40. Y si tenemos en U 60 y en P 40, entonces en el ángulo N va 80. También podemos escribir que NLU es 80 grados. Y podríamos poner otros ángulos también. Lo importante aquí es observar que tenemos varios ángulos de igual medida. Tenemos aquí el ángulo en N y el ángulo en L. También tenemos los 70, que también son congruentes. Además, aquí tengo 20 más 30, 50, que también está por acá. También podría señalar que aquí tengo 30 y 10, 40, y aquí hay 40. Si yo tengo en triángulos ángulos congruentes, también tendré entonces segmentos congruentes o lados congruentes. Si tengo ángulos de 80 grados aquí, entonces UNL es isósceles. Los lados congruentes serán UN y UL. Tengo también en ULS 70 y 70, por lo tanto, US será congruente con UL, que a la vez ya es congruente con UN. Luego tenía por acá 50 y 50, por lo tanto, UN es congruente con NA. Y así podría señalar algunos otros segmentos congruentes. Ahora, yo por aquí tengo un ángulo de 60 grados, el ángulo U. Si tengo un ángulo de 60 grados y sus lados son congruentes, lo que yo puedo hacer es trazar un lado más, un segmento más, para generar un triángulo. Y si tengo un triángulo isósceles cuyo ángulo es de 60, los otros también van a medir 60 y será un triángulo equilátero. Así que este nuevo lado, este nuevo segmento, será congruente con los anteriores. Entonces podemos decir lo siguiente. Si observamos la figura, vamos a decir, el triángulo NSA es isósceles porque tiene dos lados congruentes. Además, como este UNS es equilátero y aquí hay 80 grados, el ángulo que está aquí, SNA, va a medir 20 grados. Y como se trata de un triángulo isósceles, los otros dos ángulos van a medir 80 y 80. Con 20, los 180 grados. Así que la ecuación final que debemos resolver es que 50 grados más x es igual a 80 grados. Por lo tanto, el ángulo que buscamos mide 30 grados. Y con eso ya hemos solucionado el problema. A continuación tenemos una circunferencia con varias líneas interiores que serían cuerdas. Tenemos un par de ellas que son perpendiculares y tenemos algunos ángulos señalados con 4x y 5x. Debemos encontrar el valor de x. Bien, aquí vamos a trabajar entonces con ángulos en la circunferencia. Y los ángulos cuyos valores nos lo dan como 4x y 5x son ángulos inscritos. Y entonces aplicamos la propiedad del ángulo inscrito. Y entonces para 4x, por ejemplo,
tiene su arco que medirá el doble. Así que este arco medirá 8x. Hacemos algo similar con el arco de 5x, que sería este arco de aquí. Y su medida sería el doble. Por lo tanto, sería 10x. Ahora, estos dos arcos también corresponden a las líneas que son perpendiculares. Y el ángulo de 90 grados es un ángulo interior, un ángulo interno. Así que aplicaremos la propiedad del ángulo interno. En este caso, dicha propiedad nos dice que ese ángulo interno, que en este caso es 90 grados, es igual al promedio de las medidas de los arcos que se obtiene. Por lo tanto, será 8x más 10x entre 2. Tenemos ya una ecuación para resolver. Diremos 8x y 10x, 18x entre 2, 9x. Por lo tanto, 90 grados es igual a 9x. El valor de x es 10. Con esto ya hemos resuelto el problema. Se nos dice ahora que en un triángulo equilátero ABC de 2 metros de lado, tal como ya lo he dibujado, haciendo centro en cada vértice y con un radio igual a la mitad del lado, se trazan 3 arcos. Quiere decir que aquí en B, en A y en C se van a trazar desde el punto medio, o sea, con radio 1, arcos, 3 arcos. De tal manera que, bueno, si yo dibujara no solo los 3 arcos, sino toda la circunferencia, obtendría esta figura. No, pero los arcos son solamente los comprendidos dentro del triángulo. Ahí tenemos los 10 arcos de 1 metro de radio en cada uno de los vértices. Calcular el área en metros cuadrados comprendida entre los 3 arcos. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando es el área que voy a sombrear ahorita. Esa área es la que debemos calcular. Bien, aquí lo que podemos hacer es, lo más sencillo sería determinar el área de la figura total del triángulo equilátero y quitarle el área que no necesitamos, que sería el área de los 3 arcos. Calcularemos entonces cada una de estas superficies. Para el área del triángulo equilátero utilizaremos lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Por lo tanto, será 2 al cuadrado por la raíz de 3 dividida entre 4. Y eso nos dará, al simplificar 4 y 4, solamente raíz de 3. Ahora el área de cada arco. Podríamos calcular individualmente cada arco, pero también podríamos juntar los 3. Si el ángulo central mide 60 grados, al juntar los 3 lo que tendríamos sería un semicírculo. Y entonces calculamos el área de ese semicírculo, que sería el triple de las áreas de los arcos. Así que utilizamos pi por radio al cuadrado, pero lo dividiremos entre 2. Pi por radio al cuadrado. El radio en este caso es 1, porque era la mitad del lado del triángulo. 1 al cuadrado y todo eso dividido entre 2. Y finalmente nos dará pi medios. Con esto ya podremos afirmar que el área sombreada será igual a raíz de 3 menos pi medios. Aquí ya no hay ninguna operación que hacer porque se trata de expresiones que no pueden operarse entre sí. Así que esa será nuestra respuesta. Con esto ya resolvimos el problema. En este problema ahora nos indican que debemos calcular el volumen de un cubo, ¿no? Ya he dibujado un cubo que tiene inscrito un octaedro. O sea, dentro de este cubo va a estar un octaedro inscrito. Para que eso suceda, los vértices de este octaedro van a ubicarse en los puntos medios de las caras de este cubo. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente situación. Ahora, este octaedro tiene como arista raíz de 2. A partir de aquí debemos encontrar cuánto mide la arista del cubo para poder calcular su volumen. Como ya he mencionado antes, estos vértices se ubican en los puntos medios de las caras. Por lo tanto, lo que podemos hacer es utilizar una de sus aristas y dibujar un triángulo rectángulo con respecto a las caras del cubo. Es decir, que voy a trazar, por ejemplo, desde este punto central, trazo una línea paralela a una de las aristas y llegaré al punto central de esta arista del cubo. De igual forma, como es punto medio, va a caer a ese punto medio de forma perpendicular.
Con esto vamos a tener nosotros un triángulo rectángulo cuya hipotenusa vale raíz de 2, porque esa es la medida de la arista del octaedro, que es un poliedro regular. Por lo tanto, ya podemos nosotros decir, si hacemos teorema de Pitágoras, o porque ya conocemos este triángulo rectángulo cuyos catetos son congruentes, vamos a decir que esos catetos van a medir 1 y 1. Pero como corresponden a la mitad de las medidas de las aristas del cubo, la arista del cubo va a medir 2 unidades. Y si su arista vale 2 unidades, entonces su volumen será igual al cubo de la arista, por lo tanto 2 al cubo es igual a 8. 8 unidades cúbicas, en este caso centímetros cúbicos. Y con eso ya hemos resuelto este problema y esta parte del examen de ciencias 2022. Así que hasta aquí nos quedamos. Hasta la próxima.